las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Vamos a andar. Podés escuchar Resumen Latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM 740. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar. Agrupación Esperanza, Patria y Libertad del Partido Miles es una agrupación social sin fines de lucro. Por eso necesita de la colaboración de todas las personas que puedan donar todo lo que no usen y esté en buen estado para ayudar a los más necesitados en diferentes barrios del conurbano. Las donaciones se reciben en Pueyrredón 19, segundo piso. Informes al 4864-8737, celular 153-321-0569. Su referente, Raúl Pfister, agradece sus donaciones. Fin espacio publicitario. Transmite Radio Rebelde AM 740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar. Bienvenidos a este viernes de breviarios en claves para construir la otra historia. Tenemos un programón en el día de hoy, pero antes vamos a saludar. El estudio está completo. ¿Cómo estás, Juanín? ¿Cómo te va, Anto? ¿Todo bien? Arrancamos otro viernes de breviario, muy bien acompañados, por cierto. Arrancamos en punto hoy, ¿no? 22:04, arrancamos re bien en tiempo, una temperatura muy agradable en Buenos Aires, 23 grados. Sí, estamos con invitados, como vos dijiste, ¿los querés presentar vos? Dale. Hoy nos acompaña Ignacio Escurra, el compañero es docente del área de Ciencias Sociales, actualmente está en el Bachillerato Popular Jóvenes y Adultos Tinta Ibar. Además es maestro, es canillita y hoy nos va a estar contando un poco su experiencia. Y por otro lado tenemos a José Silicuanas Pasa, que es estudiante de primer año del bachillerato donde Ignacio está dando clases y nos van a contar un poco la importancia de los bachilleratos populares, la fuerte pelea que vienen teniendo y además qué pasa con los canillitas y los reclamos que se vienen haciendo. Seguro, sí, que hoy dictó la conciliación obligatoria, pero estuvo muy cerca de concretarse un paro de 48 horas para los días sábados y domingos, que finalmente no se va a realizar. Lo que reclaman es básicamente un porcentaje mayor del precio de tapa al que están percibiendo actualmente y obviamente, otras cuestiones que nos van a contar durante el transcurso del programa. Sí, por otro lado vamos a estar hablando sobre la media sanción del Día de la Identidad Villera, sobre todo el trabajo que hizo el padre Carlos Mujica, que se va a definir para el 7 de octubre en conmemoración a la muerte del padre Mujica. Sí, un proyecto de ley que se trató ayer en Cámara de Diputados, tiene media sanción, fue presentado el proyecto por el Corvo Larroque y ahora pasa a la Cámara Alta. Exactamente, así que ¿cómo están, compañeros? Bien, la verdad que muy contentos de que nos hayan invitado a poder estar acá, compartir un rato con ustedes y y contarles más o menos lo que hacemos y el por qué lo hacemos, ¿no? José, te saludamos. Hola, buenas noches, soy José y estudio ahí en el Bachi Popular y venimos a hablar de todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en el año, cómo nos manejamos y eso. ¿Te están haciendo estudiar mucho? Y hay materias que son difíciles. ¿Cómo cuáles? A ver, así vemos qué materias son las complicadas y hablamos con esos profesores para que aflojen un poco la mano. Y sociales y lengua. Y el profesor de sociales está acá a mi derecha. Y muy complicado. Un pedido a la solidaridad en público, ¿no? Ahora que se termina el año. Es complicado el profesor, ¿viste? No el área, pero bueno. Nacho, te pregunto que me cuentes un poquito cómo nació este proyecto del Bachillerato Popular, cómo te sumaste, cuándo empezaste a dar clases. Para la gente que no lo sabe, Nacho es canillita, pero también es maestro. Y ahora se está encargando justamente en el Bachillerato Popular
que está en... ¿Dónde están ubicados, me dijiste? ¿San Cristóbal? Nosotros sí, estamos en el barrio de San Cristóbal, en la calle Estados Unidos, entre Deán Funes y La Rioja. Perfecto. No, bueno, te decía cómo nació esta idea y este proceso de enseñanza que estás llevando a cabo. Digamos, yo en lo personal, digamos, me sumé en el año 2012. En el 2012 tuvimos también una serie de medidas de fuerza, digamos, desde el sindicato de canillitas contra las grandes editoriales, digamos, las editoriales oligopólicas. Y, digamos, en el transcurso de toda esa pelea me acerqué y conocí a varios compañeros que pasaban a visitarme por la parada y, digamos, discutiendo qué era lo necesario, por qué teníamos que pelear. Me entero, digamos, de la cuestión de los baches, ¿no? Y a la cual, digamos, yo era maestro, ¿no? Ya venía de varios años sin laburar, siempre me gustó la cuestión de la educación y me pareció piola y me sumé al bachi de 11, digamos, en el área, en ese momento teníamos alfabetización y comencé ahí. Comencé alfabetizando, que por el otro lado era como yo lo veía en ese momento, ¿qué sé hacer yo si soy maestro? Sé alfabetizar. Entonces, digamos, desde ese costado me sumé. Después, bueno, fue todo un recorrido los 2 últimos años y hoy en día, digamos, estoy en el área de sociales, ¿no? Haciendo toda una experiencia que comenzamos este año que apunta a la reconstrucción de la historia, ¿no? Teniendo en cuenta que entendemos que nosotros contenemos la historia de las generaciones que nos han precedido, pero que a la vez la tenemos negada. Entonces es cómo recuperamos toda la historia de pelea que tienen nuestras familias para poder siempre resolver hacia adelante, ¿no? Está muy bueno lo que estás contando, pero la pregunta me parece que es un poco de maduro y es, voy a meterme en tu vocación. ¿Por qué razón estabas alejado de lo que era la docencia? Y estabas así con tu trabajo de canillita. Yo dejé de laburar, digamos, como maestro de grado en el año 2001, cuando se desataba la crisis y era todo un infierno. Y la verdad que, digamos, a mí siempre fue algo que me gustó. De hecho, por eso de pibe yo tenía claro que lo que quería hacer era el profesorado. Pero te encontrás con la realidad cuando arrancaste a laburar en un colegio, ¿no? Y digamos, si te chocas con toda la estructura del Estado y te termina desgastando, ¿no? Las conducciones de los colegios, qué es lo que se aspira, cómo, digamos, un colegio cuida más la vacante para cuidar el trabajo que el trabajo que tenemos que hacer con los pibes. Entonces llegó un momento en que la verdad me hacía mal laburar de maestro. Entonces, bueno, después de un momento de crisis decidí alejarme y ahí fue cuando comencé a laburar de canillita. ¿Y qué encontraste en el bachillerato popular desde el año 2012 que no hallabas en la escuela primaria convencional? Y el planteo era completamente diferente. Primero, digamos, yo laburé como maestro en escuelas de La Boca y de Avellaneda, digamos, en general era con población, digamos que es lo que el capital llama población sobrante, digamos, que ya no las necesita para su reproducción. Entonces, digamos, eran colegios con historias densas, ¿no? En el bachi encontré algo parecido, pero con un plan político completamente diferente, ¿no? Entendiendo lo que plantea Freire en cuanto a la educación popular, digamos que toda pedagogía es política. Nosotros hacemos política, pero también lo hace la escuela formal. Digamos, la escuela formal lo que defiende es el modelo de Estado de los que ganaron, ¿no? Es el modelo de la sociedad rural. Eso es hacer política. Nosotros también hacemos política, sí, pero defendiendo los intereses de los laburantes. De hecho, la educación es política desde el punto de vista que el Ministerio de Educación, que depende del gobierno, te baja los programas que tenés que dar. Eso demuestra que es imposible separar la política de la educación. Del hombre, de la vida del hombre. Digamos, ya Aristóteles afirmaba que el hombre es un ser politicón. El hombre es un animal político y es completamente acertado. Digamos, todo lo que hacemos, aunque nosotros no nos demos cuenta, es absolutamente político. Hasta el negar la política es político, es una posición política. Vos hablabas de la lucha, ¿no? De contar otra historia, de algo
que viene de nuestras raíces y que hay que empezar a cuestionar. Y en esta batalla cultural, por decirlo de alguna manera, quiero que nos cuentes un poco acerca del programa, porque ustedes trabajan en base a los lineamientos del ministerio, pero además justamente le dan su impronta, ¿no? Empiezan a ver qué temas son lo importante, o sea, las clases en los bachilleratos populares son totalmente diferentes a las clases convencionales. Quiero que cuentes un poco eso. Nosotros lo que hemos hecho desde que los bachi han arrancado, y en ese trayecto, en el proceso, digamos, hemos ido ganando experiencia, ¿no? En realidad es desarmar los programas de la escuela formal con la intención, digamos, de necesitamos apropiarnos de ciertas herramientas que son obviamente las que maneja la burguesía y las que la burguesía utiliza para formarnos a nosotros, teniendo en cuenta sus intereses, desarmar esos programas, apropiarnos de esas herramientas y desarrollar un programa político que defienda los intereses de los laburantes. Y cuando decimos los laburantes, porque a veces se malinterpreta, entendemos por trabajador al trabajador ocupado, al que está precarizado, a los compañeros desocupados, que también son trabajadores porque provienen de familias trabajadoras. O sea, son simplemente compañeros que ya no le son útiles al capital, pero no pierden su condición de trabajadores. Ustedes justamente destacan el trabajador, ¿no? Darle herramientas para una salida laboral inmediata. Apropiarnos de herramientas, nosotros los que estamos al frente de la clase y los estudiantes, para construir una sociedad distinta, digamos. Nosotros entendemos que somos sujetos de cambio, que los que podemos cambiar somos los trabajadores, y entendemos que este es un momento, no es una época de cambio, sino directamente un cambio de época, y que los protagonistas de ese cambio de época somos nosotros. Digamos, las herramientas en lo inmediato es para conseguir un laburo, obviamente, pero el objetivo no es seguir reproduciendo lo mismo, sino es cómo nos organizamos para nosotros, como laburantes, que somos los que producimos toda la riqueza del mundo, nos hacemos cargo de organizarnos en función de los problemas que tenemos. O sea, ¿quién va a resolver nuestros problemas? Solamente nosotros. No podemos esperar que alguien venga a resolvernos. O sea, estudiamos y nos preparamos para eso. Lo que también me contabas antes de comenzar el programa de radio era que si bien ustedes están bajo la órbita del sindicato de Canillitas, cada uno de los bachilleratos popular se autogestiona, y además el alumnado no necesariamente tiene que ser todos canillitas. De hecho, José no lo es. No, de hecho, la gran mayoría, somos alrededor de 1.200 compañeros que participamos dentro de los 35 bachilleratos, y la inmensa mayoría no son canillitas. Digamos, en el bachi Tintibarro, que nosotros cariñosamente le llamamos bachi de 11, por ahí particularmente somos 4 o 5 canillitas, pero en la gran mayoría de los bachilleratos tal vez no haya canillitas. Y José, la pregunta ahora va para vos. Contame cómo te acercaste al bachi de 11, como ustedes le dicen. Yo tengo a mi señora que viene acá en Mantera, acá en Purredón, y yo quería terminar la secundaria, porque viste que quería, para buscar un trabajo mejor, pues. Vos habías hecho parte de la secundaria en Bolivia. Sí, pero lo había dejado. Sí. Lo había dejado y después me vine para acá y no la pude terminar. Y acá conseguí un trabajo y después medio que me sentí un poco medio mal, digamos, porque mi cabeza creo que daba para más. Quería terminar la secundaria para buscar otro trabajo. Actualmente tengo un buen trabajo, pero quiero más. No te quieres achanchar, digamos. Claro, quiero más. Y justo ahí, en la esquina de Purredón y Perón, hay un puesto de diarios, que ahí está Johnny. Y ahí había un papelito, decía bachillerato popular. Yo no lo vi, lo vio mi señora y me dijo, mira que hay un bachillerato, vos que querés terminar, me dice. Y después había una fecha donde teníamos que ir, en febrero creo que era, no me acuerdo. Y había que ir para anotarnos. Y fui, me anoté y ahí empecé a la semana empecé ya a estar con Nacho, con todo, viste, estudiando.
A un principio me costaba porque me sentía pensé que me iba a ser difícil. Pero porque, ¿qué diferencia encontrás en el bachillerato con la relación con los profesores del bachi, a diferencia de donde vos estudiabas en Bolivia? Que es muy diferente, son dos países muy diferentes y allá es otro método de estudiar, como acá, son distintas. Y tenía miedo, digamos, no poder entrar, digamos, ahí. Pero los profesores son diferentes, ¿cómo es el trato? No, los profesores, la verdad, los profesores acá son muy buenos. Allá no. Allá no. Por eso, ¿cómo es la relación? Por ejemplo, vos no entendías algo allá, a diferencia de si no entendés algo acá. Más en un bachillerato popular, donde es todo mucho más cercano, mucho más ameno. No, la verdad que nos enseña muy bien. A veces ponerle que algo no nos entra bien a todos los compañeros y los profesores lo vuelven a repetir para que más que todo, para que vayamos todos juntos. Porque no es como en la escuela, viste, en la escuela van avanzando. El que se queda, se queda. Pero ellos no, en el bachillerato popular no, vamos todos juntos. En matemáticas, que está la profesora Paola, y eso nos cuesta. Pero ella, viste, muy paciente con todos nosotros. Y vamos todos juntos y los miércoles que es... ¿Cómo es el miércoles, Nacho? Intervención comunitaria, que ahí hablamos de la construcción de nuestra vida, de nuestra historia. Yo escribí mucho de mi abuela. Le pregunté... Mirá qué bueno. Eso también nos tienen que contar tanto Nacho como José más en profundidad, que tienen un plan tal vez no tan ortodoxo como el de otras escuelas, pero que está muy bueno, que se basa en las raíces de cada uno, que están, digamos, construyendo desde su lugar hacia arriba, en la línea genealógica, viendo de dónde vienen y las realidades que tuvieron que vivir cada una de las familias de ustedes hasta llegar al día de hoy, en tu caso, bueno, estar acá en Argentina, poder ir al bachillerato popular y demás, ¿verdad? Sí, digamos, comenzamos este año siempre, desde que comenzó a funcionar el primer bachi en el 2007 en Morón, siempre partimos haciendo una autobiografía, ¿no? Era como la primera actividad en general que se hacía desde Lengua y contábamos nuestra historia. Digamos, la experiencia y el proceso y el ir pensando, digamos, qué era lo que nosotros necesitábamos como clase, ¿no? Como clase trabajadora, nos llevó este año, digamos, a tener un programa común a los 35 bachilleratos, donde desde las diferentes áreas abordamos los contenidos de cada área, pero partiendo desde la historia, por un lado personal, individual de cada uno, y la reconstrucción de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo más atrás que podamos llegar dentro de lo que es nuestra familia. Con una intención clara, digamos. Uno se apropia, digamos, para llegar a conocer el mundo, primero uno conoce el lugar donde nació. No podés conocer el mundo primero que el lugar donde naciste. Digamos, teniendo en cuenta eso es que partimos de nuestra propia historia para el intento de llegar a esa totalidad. Y en la reconstrucción de nuestra propia historia, lo que intentamos hacer con los compas es reconstruir lo que tenemos negado, ¿no? Es la historia de pelea a lo largo de las diferentes generaciones de compañeros. Te digo diferentes generaciones porque tenemos compañeros de 17 años cuyos abuelos no le andan lejos de la década del 60 y otros compañeros que tienen abuelos de principios del 1900. O sea, no es que quiere decir que los abuelos son de una generación en particular, sino que hay que ver qué generación. Pero toda la experiencia de pelea de nuestra familia a lo largo de las diferentes generaciones. Toda esa reconstrucción nos permite, digamos, dar pasos en la resolución de los problemas que tenemos hoy en día, teniendo en cuenta, primero, que no se puede volver para atrás. Y segundo, que siempre ponemos el mismo ejemplo en Canillas, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, en las imprentas, los compañeros rompían las máquinas porque entendían que las máquinas eran el problema, que las máquinas los dejaban sin trabajo. Digamos, en la evolución, en el salto en la conciencia, después se dan cuenta, digamos, que las máquinas tienen dueño y que el problema
no era la tecnología, sino era el dueño. Entonces se comienza a pelear contra esa patronal que se conoce. Digamos, ¿qué pasa hoy en día? Hay compañeros canillitas, por ejemplo, que lo que quieren es destruir Internet. O sea, esto de tener la historia negada nos hace repetir siempre lo mismo. Y además Entonces, el progreso cuesta adaptarse al progreso, cuesta entender que por ahí los tiempos cambian. Como vos me decías, tal vez cuando uno estudia la historia de sus abuelos, querían destruir la máquina, decís vos, o las máquinas pues sentían que les sacaban el trabajo. La máquina era sinónimo de progreso. Hoy tal vez Internet sea sinónimo de progreso y también cuesta adaptarnos y bueno, también que se adapte el medio gráfico a esto. Claro, la cuestión es progreso para quién. Claro, porque sí, el obvio. problema es quién se apropia de esa tecnología. Digamos, como se persigue la ganancia como forma de reproducción, está bárbaro. Digamos, cada vez producís más en menos tiempo, pero es en beneficio de unos pocos. A costa de la fuerza del trabajador. Y claro, pero al producir más en menos tiempo, los trabajadores van quedando fuera. Es muy importante lo que vos estás hablando sobre la apropiación que tiene que ver con la identidad de cada uno, de conocerse y de conocer esa historia que le fue negada, porque cómo luchás contra la tecnología, cómo luchás contra los grandes multimedios y qué rol tiene el trabajador si antes no sabe cuáles fueron las luchas que tuvieron y cuáles fueron las victorias. Claro, porque esto es una frase trillada, pero que es oportuna, digamos, en cuanto a que la historia la cuentan los que ganan. Y no somos nosotros precisamente los que hemos ganado. Entonces digamos, el tener negado te hace empezar, es como si empezáramos siempre de cero, como si arrancáramos la pelea todos los días. Entonces lo que es intentar recuperar esto, es toda la historia de pelea que tienen nuestras familias, que las familias de todos los que participamos en los bachi, de la gran mayoría de los argentinos la tenemos, es cómo recuperamos todo eso para poder resolver los problemas que tenemos, ¿no? Esta cuestión de que nosotros entendemos que la tecnología es beneficiosa para todos, siempre y cuando no se la apropie una minoría. También me decías que en este revisionismo familiar que hacen, muchas veces los resultados son dolorosos, porque se enteran o descubren historias que tal vez no les hace bien, o las sufren porque marcan sufrimiento de antepasados de ustedes. Y me contabas un ejemplo de lo que era la migración golondrina y de las familias que se generaban por la migración golondrina, y me decías que cosas que hoy tal vez son impensadas o se les da una connotación negativa, en generaciones anteriores, no te voy a decir que eran bien vistas, pero que se tomaban como naturales. Sí, digamos, lo de los trabajadores golondrina, teniendo en cuenta, digamos, que en la reconstrucción que hemos hecho ha aparecido en la generación de abuelos trabajadores golondrina, en la de padres también. El trabajador golondrina, por una cuestión obviamente de necesidad, tiene que estar migrando de un pueblo a otro, de una cosecha a otra, y, por ejemplo, aparece el hecho de que uno de estos trabajadores golondrina tiene una familia en un pueblo y otra familia en otro. Digamos que hoy en día, digamos, con la cabeza que tenemos hoy del 2014, lo podemos ver como un abandono, como una traición. Y la verdad es que en ese momento de la historia y por el modo de producción, por cómo se producía, digamos, era absolutamente normal que sucediera esto. Teniendo en cuenta que tal vez estaba 6 meses en cada lado, al otro pueblo en que se iba, digamos, había mujeres que también necesitaban reproducirse en términos económicos, me refiero, ¿no? Entonces, digamos, el hombre en ese sentido tenía 2 familias, pero no porque le era infiel a una, sino porque la familia obedece al modo de producción. Digamos que esto sucede hoy en día y ha sucedido desde que el hombre es hombre, teniendo en cuenta que el hombre es hombre a partir de que comienza a producir lo necesario para su subsistencia, ¿no? Y esto ha sucedido siempre, ¿no? La familia termina siendo el resultado del modo de producción que es el que impera. Entonces, ese tipo de familia de los trabajadores golondrina no es absolutamente cuestionable desde el punto de vista de la producción. O sea, nos resulta cuestionable ahora a nosotros. Tiene que ver con revisar la historia, y por eso es tan importante el revisionismo histórico. De hecho, este programa, el doctor Letieri, Alberto Letieri, que es el ideólogo,
se llama Claves para construir la otra historia y tiene que ver con esto que decís vos. Conocer la otra historia y no solamente la historia la cuentan los que ganan. Claro, y cómo es claro. importante, por ejemplo, para José, conocer la historia, él que viene de Bolivia, qué pasó allá y cómo se inserta desde ese ser el otro en este país. Nos vas a contar un poquito tu historia, también que tiene que ver con el desarraigo, con la búsqueda identitaria, con una lucha que la identidad es algo que se viene replanteando constantemente. Yo voy a contar que cuando vine acá. Yo vine acá porque allá no hay mucho trabajo como acá. Allá en Bolivia, ¿viste? Eso ¿En qué falta. parte de Bolivia? Yo soy de la ciudad de La Paz. Yo me tuve que ir a otra provincia de Bolivia que se llama Santa Cruz de la Sierra, que es frontera con Brasil. Y que es muy diferente a la ciudad de La Paz. Es muy diferente. ¿Por qué? ¿Quiénes viven en Santa Cruz de la Sierra, para aquellos que no conocen? Ahí tengo una tía lejana. ¿Viven los de clase media, alta en general? Y clase media. Y yo me tuve que ir ahí a trabajar. Y después de ahí estaba trabajando y... ¿De qué trabajabas? allá se dice cotillón, se dice ahí donde hacen arreglos de salones, los globos, filmaciones, eso lo llaman cotillón allá. Y estaba ahí, trabajaba ahí. Después vino mi madre y me dijo que vamos a Argentina a probar suerte, a ver cómo es. Pues dice que Argentina está andando bien y aparte el dinero, que allá ese tiempo era un peso argentino, era 3 bolivianos creo. No, perdón, no, 10 bolivianos era. Era mucha diferencia. Y el dólar igual, eran 250 pesos, era 100 dólares. Y me dijo mi mamá, vamos allá, hacemos plata, porque como en Bolivia estábamos medio mal, y nos venimos para acá. ¿En qué año? Eso pasó el 11 de febrero del 2006. Sí, ahora. Vinimos acá, partimos de allá el 11 de febrero y llegamos acá el 14. Vinimos acá y mi mamá tenía otra tía conocida, yo no la conocía, y vivimos con ella. Lo primero que hicimos es el documento, el DNI, para poder trabajar los dos. Y yo agarré y mi mamá se metió a la costura, porque dijo que todas las personas que vienen de allá, mayormente vienen los bolivianos, se meten a las costuras o a la verdulería. Y porque era más rápido, digamos, uno se podía acomodar más rápido, ir a trabajar de costura, que es un trabajo muy, muy feo, porque está encerrado. Sí, porque hay mucho hacinamiento y mucho trabajo en negro con eso, Sí, en esa rubra. Y otro la verdulería. Y a mí no me gustaba. Yo agarré y no era para mí. Y agarré y me salí a la calle. Caminando, yo cuando llegué a Buenos Aires, viví en la calle Solís e Independencia, que es acá en el barrio Montserrat. Era un departamento que alquilaba mi tía y yo un día agarré, salí de ahí, fui caminando con mi cédula de Bolivia, porque no tenía DNI, como lo estaba tramitando, me dijeron que vuelva en 3 meses, lo tenía para junio. Fui, había una fiambrería que yo agarré y le hablé. Fui caminando todo Solís hasta llegar a Constitución, que no conocía yo. Y muy jodido Constitución. Y ahí en la calle Brasil y San José había una fiambrería y yo entré, porque ahí decía, se necesita empleado. Entré y le dije que yo era de otro lado, que quería trabajar. Y la señora de ahí, muy buena, la verdad, me dijo, vos sos de Bolivia, mira que la gente de allá es muy trabajadora, me dice. No sé, le digo. Y me enseñó a cortar fiambre, todo eso. ¿Y ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. Igual explotado, te digo. Sí. Ya nos vas a contar un poco de tu experiencia, en qué otros rubros trabajaste. Y se nos fue el primer bloque, Juan. Sí, se nos fue la primera media hora del programa y un poquito más, te diré. Son 22:31, ¿está bien? Perfecto, gracias Lucho. Es un buen momento para ir a la tanda y a la vuelta continuamos con Nacho y José. Vamos a escuchar, después me dicen acá, no vamos a escuchar nada, así que tanda y volvemos.
Desde Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM 740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Radio en línea, un programa con entrevistas, noticias, deportes, música, espectáculos y mucho más. Con la conducción de Lucrecia Porcel y Julio Acosta, te harán compañía todos los sábados de 13 a 14. Radio en línea, por Radio Rebelde AM 740. Pero no fue así, llegó otro y te perdí y no me rindo. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Vamos a andar. Podés escuchar Resumen Latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM 740. Para llegar, matando el egoísmo, vamos a andar. Agrupación Esperanza, Patria y Libertad del Partido Miles es una agrupación social sin fines de lucro. Por eso necesita de la colaboración de todas las personas que puedan donar todo lo que no usen y esté en buen estado para ayudar a los más necesitados en diferentes barrios del conurbano. Las donaciones se reciben en Pueyrredón 19, segundo piso. Informes al 4864-8737, celular 153-321-0569. Su referente, Raúl Pfister, agradece sus donaciones. Fin espacio publicitario. Transmite Radio Rebelde AM 740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar. Ciudad. No va con odios, no va con rezos, solo el que late dice la verdad. Nadie te cuida, todo es mentira. Y si ellos pueden, te van a esquilar. Todo va a cambiar, vamos a salir. Nos van a pegar, hay que resistir. Cuando bebamos la misma copa. Te tildan, no te dejan crecer. Y yo sin mirar atrás me pongo a cajetear. Soy siempre un soñador más, déjenme volar. Y empiecen a escuchar antes de hablar. Escuchen lo que dice su corazón.
Escuchen lo que les digo en esta canción. Yo no quiero que se repita, basta de opresión. No quiero que se repita más. No va con novios, no va con restos. Solo el que late dice la verdad. Nadie te cuida, todo es mentira. Y si ellos pueden, te van a esquilar. Todo va a cambiar, vamos a salir. Nos van a pegar, hay que resistir. Todo va a cambiar, vamos a salir. Nos van a pegar, hay que resistir. Cuando bebamos la misma copa vas a vivir. Cuando bebamos la misma copa vas a vivir. Cuando bebamos la misma copa, cuando bebamos la misma copa, cuando bebamos la misma copa vas a vivir. Cuando te tildan no te dejan crecer y yo sin mirar atrás me pongo a cachetear. Soy siempre un soñador más, déjenme volar y empiecen a escuchar antes de hablar. Escuchen lo que dice su corazón, escuchen lo que les digo en esta canción. Yo no quiero que se repita, basta de opresión, no quiero que se repita más. No va con novios, no va con restos, solo que late, dice la verdad. Nadie te cuida, todo es mentira, y si ellos pueden, te van a rellevar. Aire, así marca la luz roja que tenemos a mi izquierda y arriba de nosotros, 22 y ya les digo, y 39 en toda la República, 23 grado 2. Me dijo Antonella en la tanda, durante la tanda mejor dicho, que no hemos dicho los teléfonos en el día de la fecha, entonces los vamos a mencionar en este preciso momento. Si quieres comunicarte con nosotros, lo haces al 4864-2230, 4864-2230, el 4861-3193 y el 4861-1189. La página de internet de la radio es www.rebelde740.com.ar, el Facebook Rebelde Rebelde, el Facebook del programa Anto es Claves para construir la otra historia, y si no en Twitter nos pueden encontrar en La Otra Historia 4. Todavía tienen un poquito más de 20 minutos para comunicarse con nosotros. Seguimos muy bien acompañados en compañía de José y de Nacho, pero te propongo, antes de continuar hablando con ellos, que nos menciones la agenda cultural que me imagino, teniendo en cuenta el sábado que se viene, va a estar muy cargada. Va a estar muy cargada porque mañana se festeja la Noche de los Museos. Han adherido también parte de los organismos del Ministerio de Cultura. Mañana va a estar abierto el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, donde trabaja Alberto, que es el director académico, donde trabajo yo también con él. Así que mañana los esperamos a partir de las 20 horas hasta las 3 de la mañana. El instituto ha preparado diversas actividades, disertaciones, entre ellas el presidente Luis Launay. Va a estar Julio Fernández Baraybar, Osvaldo Vergara Bertiche, Enrique Manson, Fernando del Corro, entre otros, justamente disertando qué es el revisionismo histórico. Además vamos a contar con diversas bandas musicales como Mario Trejo, Buena Cepa, Mariana Regueira y Cecilia Calabró, la trovadora cubana Paula Ferré, Alexis Letieri, Marta Piso, Vanessa Mansi y Aldo Mar Vallejos. Va a haber tango, trova, melódico, folclore, que no podía faltar, y además va a haber una muestra itinerante sobre la Guerra del Paraná. Así que mañana los estamos esperando en el Dorrego, en Rodríguez Peñas 356. Perfecto. Además... pensé que se terminaba ahí, dale. No se termina, eso es solamente una actividad. Mañana va a estar el doctor Letieri dando una conferencia, va a estar en una entrevista radial en la ciudad de Corrientes. Va a haber una mesa de debate muy interesante que tiene que ver con estos temas, ¿no? Educación, política de la memoria y el porvenir. Así que en la ciudad de Corrientes capital van a estar escuchando a Alberto. Y para el domingo
A partir de las 21, la Varieté, La Vecindad es una obra de teatro a la gorra en la Casa de Teresa, en Acuña de Figueroa y Humahuaca. Así que pueden ir a disfrutar sobre ese evento. Y esa es toda la agenda cultural que preparamos. Bueno, entonces volvemos con nuestros entrevistados, con Nacho y con José. Y me parece que es un buen momento para preguntarte, Nacho, ¿cómo están hoy por hoy los profesorados populares? Me contabas que hay 35, 3 funcionando en Capital Federal, el resto en el conurbano bonaerense, 2 solo funcionan como CENS, y esos son los que, digamos, permiten que los egresados de todos los profesorados populares tengan título oficial. ¿Qué les falta para que todos los profesorados puedan dar títulos oficiales sin tener que depender de estos 2 que funcionan como CENS? Y bueno, es como todo, es una pelea, digamos. Los 2 bachi que funcionan como CENS, que son por los que nosotros sacamos los títulos, fue parte de toda una pelea que salimos a dar, que entendemos, digamos, que para ofrecer a los compañeros, digamos, es ofrecerle un lugar de pelea. Claro que está el acuerdo de terminar la secundaria, pero lo que te ofrecemos es un lugar para salir a pelear, un lugar en la pelea. En esta cuestión nosotros entendemos, digamos, que desde la mirada que tenemos nosotros, somos hoy en día una alternativa, digamos, a la educación formal que claramente está en crisis, que expresa desde la educación la crisis que vivimos como sociedad, ¿no? Y que, digamos, toda la pelea que dimos dio como resultado el hecho de que 2 de nuestros bachis sean CENS. ¿Qué necesitamos para seguir avanzando en ese sentido? Y el seguir demostrando, digamos, que lo que hacemos funciona, digamos. Si no, no es real. Digamos, vos tenés que demostrar con hechos concretos, con la praxis misma, que lo que hacemos funciona. Digamos, y eso es lo que estamos convencidos de que termina sucediendo, ¿no? Y es lo que salimos a hacer y proponemos. Digamos, algo que también discutimos mucho con los compañeros canillitas y con los compañeros de los bachi, es que más allá de las leyes, lo que da fuerza es la fuerza que vos antepongas contra quien es tu enemigo, contra el que peleás. Entonces, la fuerza que anteponemos nosotros es lo que salimos a preparar. Y lo que salimos a preparar es el laburo con los 1.200 compañeros que integramos los 35 bachilleratos. Además de eso, vos formás parte del gremio de los canillitas. Contanos un poco cómo están actualmente debido, bueno, al paro que tuvieron y justamente a esta vos hablás de lucha, la lucha por un salario digno, porque se les reconozcan los que les quitaron. Contanos un poco exactamente qué les quitaron. En el año 2001, las editoriales oligopólicas, o sea, Clarín y La Nación, unilateralmente nos recortaron el porcentaje de precio de tapa que nosotros percibimos, que era en el 2001 era del 40% y pasó a ser del 32%, o sea, son 8 puntos menos que representan una caída en el salario del 20%, aduciendo, digamos, problemas económicos en el medio de la crisis. O sea que nuevamente en el 2001 fuimos los trabajadores los que pagamos la crisis del sistema, ¿no? Como suele pasar siempre y en cualquier conflicto y en cualquier situación de crisis. Digamos, en estos 13 años que nos separan del 2001 hemos venido sosteniendo una pelea con diferente intensidad contra estos medios oligopólicos. Y ya en el 2012 tuvimos una serie de 8 paros cortando Cepita. Cepita es donde Clarín y La Nación tienen sus plantas de impresión. Alrededor de 500, 600 compañeros fuimos los que cortamos la salida e hicimos, digamos, un par de paros apuntando, digamos, a la recuperación de los 8 puntos, que en principio, digamos, conseguimos alrededor de 4, de la mitad de los puntos que nos habían quitado, y luego de 45 días de estar percibiendo estos 4 puntos, dejaron de hacerlo. Digamos, retomamos la pelea fundamentalmente este año. El año pasado hicimos un boicot al diario Perfil, y este año retomamos esa pelea con mucha más experiencia. De hecho, las 48 horas de paro general que hicimos el 12 y 13 de octubre
fueron sin corte, o sea, les permitimos que sacaran sus diarios, que los distribuyeran por intermedio de las distribuidoras y conseguimos más de un 98% de adhesión al paro. Digamos, y eso es producto del trabajo y la organización en cuanto, digamos, a salir al territorio. Los canillitas tenemos la particularidad de que para reunirnos nos tenemos que juntar. Digamos, no trabajamos todo en una fábrica donde vamos a un piso, suspendemos el trabajo y hacemos una reunión. Entonces implicó, digamos, implicó la necesidad del trabajo permanente, que el trabajo permanente es lo único que puede garantizar el organizarnos en función a nuestros intereses, en este sentido como trabajadores canillistas. Esto ha dado como resultado, digamos, una contundente medida de fuerza, con la cual el plan de lucha continuaba con un paro el 15 y el 16, que vendría a ser mañana y pasado, al cual, digamos, el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la enorme adhesión que tuvo el paro del 12 y 13 de octubre, dictó la conciliación obligatoria, que es algo histórico. Digamos, es la primera vez que el Ministerio de Trabajo dicta una conciliación obligatoria en los 70 años que tenemos nosotros como colectivo de trabajadores, y a lo cual nosotros entendimos que la conciliación había que acatarla, levantamos, o sea, no se cortó el paro, simplemente está suspendido por 15 días, a la espera de sentarnos en la conciliación obligatoria a negociar con las editoriales monopólicas. ¿Y qué expectativas tienen para estos 15 días de negociación? ¿Piensan que se llegará a un acuerdo o tendrán que otra vez volver a medidas de fuerza? No, nosotros entendemos que Clarín y La Nación a nosotros nos niegan como trabajadores, nos presentan como comerciantes, no como parte de un sindicato, sino como parte de una entidad, de una cámara. Nosotros entendemos que es muy probable que Clarín y La Nación no se presenten en la conciliación obligatoria, tienen un plazo de 15 días para hacerlo, y en el caso de que termine sucediendo esto, retomaremos las 48 horas de paro o lo que las bases entiendan que es la metodología que debemos apuntar, digamos, para seguir peleando contra estas editoriales, ¿no? Cuando se leen los medios como Clarín o La Nación que los paros de canillitas afectan a la libertad de expresión, ¿cuál es la respuesta de ustedes? Que entendemos que lo que afecta a la libertad de expresión es que dos empresas, en el caso de Clarín y La Nación, concentren más del 70% del mercado. Eso es afectar la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Nosotros ofrecemos lo que nos llega por distribución. Clarín ha acaparado, si ustedes se paran delante de un kiosco de diario, más del 50% de las publicaciones que se ofrecen son del Grupo Clarín, ya sean revistas para chicos, revistas de manualidades, diarios, todo tipo de publicaciones que forman parte del Grupo Clarín. El Grupo Nación tiene enorme cantidad de revistas. Entre estas dos editoriales tienen concentrado más del 70% del mercado. Eso claramente no es ni libertad de prensa ni libertad de expresión. Es muy interesante lo que vos decís sobre este grupo hegemónico y además la precarización laboral que tienen los canillitas. Vos me estabas contando antes de entrar que ustedes tienen que pagarse la obra social en el caso de que desean tenerla, no tienen un sueldo básico y además están predestinados a la cantidad de diarios que puedan vender. Contanos un poco cómo es la realidad cotidiana del canillita. Sí, así es, digamos, cada parada, depende de dónde esté ubicada, tiene la posibilidad de la venta de determinada cantidad de publicaciones. Yo, por ejemplo, estoy en Constitución, con lo cual, digamos, todos se imaginan que Constitución no es lo mismo que Belgrano, Palermo, que lo que puede ser Martínez, Castelar. Entonces, digamos, esto genera, a la vez, con el hecho de la caída en la venta de las publicaciones, producto de que la gente lee estos medios por otros soportes, el hecho de que entre la caída de las ventas y el hecho de que hay determinadas zonas que son claramente más desfavorables, haya muchos compañeros que estén con salarios que
que hoy en día son más que bajos. Estamos hablando de compañeros que perciben por mes salarios de 3.000, 4.000 pesos, ¿no? Laburando 7 días de la semana, sin tener francos, sin tener vacaciones, sin tener días por enfermedad, y que lo vienen haciendo en general. Somos un gremio con compañeros que en general estamos por arriba de la media en los 40 años, con compañeros que han tenido que trabajar en pésimas condiciones de salud porque no tienen otra forma de reproducirse. Bueno, también desde tu labor como canillita estás emprendiendo esta lucha de los trabajadores por la precarización laboral, o desde el lado del educativo, justamente por reconstruir ese conocimiento para conocer cuáles son sus derechos. Sí, yo creo que es la expresión de la misma crisis, digamos, que se ve desde un costado en lo laboral, que es cómo estas editoriales te van dejando afuera, y cómo te dejan afuera desde el lado de lo educativo. Es la determinación en Canillas es cómo nos dejan afuera en Canillas. La determinación en la educación es cómo les dejamos de ser útil al capital y ya no nos necesitan dentro de los colegios. Digamos, la crisis es una sola, después la determinación depende de la actividad que tenga cada uno. Ahora, todos los que estamos sentados en esta mesa acá, estamos en crisis. Hoy, cuando estaba preparando el programa, intenté leer en el portal de La Nación o de Clarín justamente las novedades sobre la situación sindical que estabas planteando del hipotético paro que iba a haber mañana, que después finalmente se llegó a una conciliación obligatoria y por tal motivo no hay paro. No encontré ni en el portal de Clarín ni de La Nación una sola línea en referencia ni a la conciliación obligatoria ni al paro que iban a ejercer ustedes tanto mañana como pasado. Sí había referencias a las medidas de fuerzas tomadas en octubre. ¿Por qué pensás que se da esto? Es algo habitual, digamos. El negarnos como colectivo lo han hecho históricamente, Clarín, Nación y en general el resto de las editoriales también. Ellos concentran el 80% de la venta. Lo que leemos es lo que escriben ellos, digamos. Por eso nosotros lo que hacemos, y lo que hicimos el paro fundamentalmente del 12 y 13, fue armar puntos los días de paro para poder salir a charlar con la población, con la ciudadanía, ¿no? Con un volante al cual le entregábamos a cada compañero que pasaba por la esquina en la que estábamos, nosotros, digamos, comentándoles cuál es el conflicto, porque el conflicto en los que estamos sumidos nosotros es algo que pasa inadvertido. Digamos, también está en el sentido común el hecho de que se cree que los canillistas ganamos mucho, donde sí es cierto que hay un pequeño porcentaje dentro del gremio que tiene salario muy por arriba de la media, pero el 80% de los canillistas estamos con salarios medios y el 42% con salarios directamente bajos. O sea, en el sentido común está en que el canillista es dueño de la parada y tiene salarios importantes. Ni siquiera salario, es un comerciante. Digamos, es cuánto nosotros somos capaces de contrarrestar una guerra ideológica, ¿no? Nosotros entendemos que la realidad no es la que dice el Grupo Clarín ni La Nación. Y es salir a contrarrestar esas ideas. Y no es ideas contra ideas, sino ideas contra una manera diferente de vivir, que es, como dice un compañero siempre, no en el mundo de Clarín, nosotros no entramos, y en nuestro mundo, en el mundo de los trabajadores, el que no puede entrar es Clarín. Nos están quedando escasos minutos del programa. No quiero dejar pasar la oportunidad para que comentes, bueno, lo has comentado en otro momento de la charla, que ustedes se autoabastecen en los profesorados populares y que están ofreciendo una rifa justamente. Bueno, vos vas a explicarlo mejor que yo el tema de la rifa. Todos los bachilleratos funcionamos, nos autofinanciamos, digamos, que esto lo hemos hecho históricamente desde que arrancamos. Digamos, no dependemos ni de subsidios del Estado, ni de dinero del sector privado. De hecho, el sindicato de canillistas no nos baja dinero para el funcionamiento de ninguna unidad educativa ni de ninguna actividad en particular, y lo que hemos hecho históricamente es autofinanciarnos. Este año en particular, lo que entendimos que es un salto cualitativo importante, es una rifa
que la emprendemos los 35 unidades educativas, donde lo que se sortea es un auto y algunas motos, digamos, hay 8 premios, la rifa cuesta 600 pesos, el sorteo va a ser ahora el 28 de noviembre, y la cuestión es poder salir a discutir con los compañeros en los barrios qué es lo que nosotros hacemos y qué grado de acuerdo hay con lo que hacemos. Y en esto de reconstruir la historia, en primer año decimos que es la historia de lo individual, desde lo personal, y en segundo año la historia del territorio. Entonces es la historia del barrio. Entonces desde la historia del barrio lo que planteamos es hacer un museo no entendido como algo muerto, sino como que ese museo refleje la historia del lugar, la historia de pelea que tiene el barrio, cómo ese barrio se ha construido, quiénes lo han construido, que esa historia pueda estar en este museo y que a la vez este museo sea un museo vivo, que eso implique el hecho de que nos empuja a resolver los problemas que tenemos, teniendo en cuenta toda la historia de este barrio. En parte, la rifa va a contribuir en financiar en que cada unidad educativa construya el museo. ¿Dónde la pueden conseguir? Las rifas las pueden encontrar en cualquiera de los 35 bachilleratos o se pueden acercar también al sindicato de canillitas y charlar con alguno de nosotros, ¿no? Vamos a dejar igual los datos en la página de Claves para Construir la Otra Historia para que puedan comprar las rifas y ayudar a los bachilleratos populares para que sigan existiendo y colaborando con la sociedad. Y se nos terminó el programa, pero antes quería decir que la mesa en la que iba a estar Alberto mañana se suspendió, así que va a estar en Radio Asamblea Ciudadana de 18 a 20 horas en la ciudad de Corrientes. Bueno, José, Nacho, la verdad un gusto haberlos tenido acá. ¿Quién decía algo más? En 10-15 segundos antes de terminar el programa. El placer es nuestro, gracias por invitarnos. El 29 de octubre hacemos el cierre en el sindicato Canillita y los invitamos 29 de noviembre, a las 17 horas en el sindicato Canillita. Bueno, Anto, se nos fue el programa, la verdad que un muy buen programa a mi criterio. ¿Te queda algo por decir a vos? No, voy a mandarle saludos a mis tíos, le mandamos un fuerte abrazo a Nair, le dedicamos el tema de los dictadores rey de la banda que sonó y que no la dijimos, y los invitamos a que vengan cuando quieran para estar discutiendo sobre esta batalla cultural, como se titula el libro de Alberto. Yo le mando un beso a Romy que nos está escuchando, y sí, nos vamos hasta el viernes de la semana que viene, en Viernes de Breviarios por Claves para Construir la Otra Historia. Gracias. Prende la llama, préndelo. Prende la llama, préndelo. Prende la llama, préndelo. Prende la llama, préndelo. Porque es cierto, la gente mete frustraciones en tu mente. Pretenden ojo por ojo, diente por diente, y mienten diciendo que por fumar sos delincuente. Esa no es la verdad. Prende la llama, préndelo. Prende la llama, préndelo. Desde la ciudad